Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a enseñaros un poco hoy cómo está el acuaterrario, cómo lo tenemos, después de un mes y pico montado, casi dos seguramente, cómo está la cosa. Y bueno, y también a ver que algunas preguntas que tengáis o algo, pues nada, por aquí estoy. Un momento, voy a quitar que tengo aquí para el portátil. Vale, ya está. Es que tengo el portátil ahí para ir viendo si me decís alguna pregunta y se me acoplaba. Pues aquí estáis viendo un poquito cómo está todo. No sé si se ve bien, creo que no, pero bueno, a ver, bajamos un poco aquí. Mirad ya las plantas. Casi casi está llegando a la punta de, del acuaterrario. La verdad que está cogiendo muy bien. Sí que es verdad que he ido a comprar varias cosas que necesitaba. La voy a poner por aquí, si no me va a molestar. He ido a buscar varias cosas que necesitaba, como os dije, el tema de musgos y todo eso, pero no he encontrado nada que me guste. Encontré alguna plantilla que sí que estaba bien, pero finalmente no la cogí porque eran demasiado pequeñas. Ya que toda esta pared quiero que sea completamente verde. Esta sí que es verdad que esta planta está tirando muchísimo. Me habéis preguntado muchísima gente, Cristian Fortune, ¿qué llevas idea de meter? Bueno, aquí va un lagarto cocodrilo en este terrario. En este acuaterrario va un lagarto cocodrilo que la tenemos en brumación. No sé si la habéis visto, pero sí. Eh, que creo que esta semana, finales de semana, como mucho. Hostia, será Bibi, no, no, es adulto. Piensa que este terrario es bastante grande, ¿eh? Es un 240 litros y los lagartos cocodrilos no son animales pequeños, es un lagarto cocodrilo chino. Mide unos 30 centímetros, es más pequeño que una pogona. No es un animal muy grande, pero es espectacular. Si no lo has visto, échale un vistazo porque está en el canal y lo tengo en brumación. La subespecie pelirroja la coloración es roja porque es un macho. Es un macho y es bastante rojizo. Es un Sinosaurus, se llama. ¿Vale? Ese es el nombre científico. Muchas veces yo siempre digo el nombre normal y hay muchos equívocos por decir los nombres normales porque en muchos sitios, dependiendo del país, se le dice de una manera y pensamos que es otro y es mejor decir los nombres científicos. Pero bueno, la verdad que es casi siempre digo el nombre normal. Y yo creo que esta semana, como os digo, la semana que viene habrá vídeo sobre cómo sacarlo de la abrumación. Quería hacer un vídeo sobre cómo de sacar el animal de abrumación, en este caso al Sinesaurus, y seguramente haré un vídeo de cómo lo hago yo, de sacarlo de ese letargo, ya que está a unos grados y hay que subirle bastantes grados hasta que se ponga pues, a la temperatura que está aquí. Los acuaterrios son complicados pero preciosos para mantener reptiles. No puedo leerlo. Lo voy a leer abajo porque aquí se me va, ¿vale? Saltarines del fango, la verdad que son muy guapos, ¿eh? Yo tengo un vídeo hecho de ellos, pero no era mío el montaje, fue de un sitio donde fui y hice una grabación de saltarines del fango que son espectaculares. He visto alguna vez en alguna tienda, pero ya hace tiempo. Como sabéis, ahora está la cosa complicada y hay muchas especies que ya no se ven. Y hace ya muchos años, antes era fácil de conseguir muchas especies, por lo menos aquí en España, pero ahora llevamos un tiempo que estaba un poquito más complicada la cosa de animales que eran muy fáciles de ver. Incluso yo que sé, tritones el de viento de fuego era muy fácil de ver para hacer acuaterrarios y era pues un animal que en cualquier tienda de tu barrio la podías conseguir y hace ya un montón que no se ve nada, aunque sí se siguen vendiendo, pero que es más complicado. Y como os digo, pues estamos aquí con el tema de la plantación, de ponerle las plantas, pero no encuentro lo que yo quiero. Y bueno, pero de momento sí que es verdad que va madurando todo muy bien. Como lo veis, está súper verde todo. La planta esta está cogiendo mucho. Y como me voy cortando, me voy yendo y luego se me olvidan las cosas. Mirad qué raíces saca esto. Esto es como se va enganchando y tira muchísimo, ¿vale?
Y me habéis preguntado o sea, de qué especie era la planta, que qué variedad era. Y no lo sé. Me lo habéis preguntado y la habéis puesto, y hay gente que la ha puesto en el comentario de donde cuando la traje la planta, y la verdad que no lo sé. A ver si me puedo enterar. A ver si voy al sitio donde la compré y vuelvo a verla y miro a ver cómo se llama la planta, porque la planta en poco tiempo, esto tiene un crecimiento, es bestial, porque en un mes y pico la planta llegaba por aquí aproximadamente, si os acordáis, en el último vídeo llegaba, tocaba esta rama que dije yo, empieza a tocar ya la rama, mirad lo que ha crecido, pues mirad ya por dónde llega, ¿eh? Estamos hablando de que se va pues unos 4 dedos de la rama que tengo de referencia a donde crece. A ver, más preguntas, ¿eh? Siento si salgo del plano, pero es que tengo el ordenador abajo, si no, a ver, que no os engaño, tengo aquí el portátil, mira, me lo voy a dejar aquí y os voy contestando. A ver. ¿Crees que si sale la ley de bienestar animal se derrumbará el mundo del reptil? Sí, claro. Sí, sí, se pondrá muy complicada la cosa. Y ahora últimas es que no quiero entrar mucho en el rollo del bienestar animal y todo eso. Yo el tema de política y eso no me gusta mucho y menos en un canal y todo eso abierto. Pero sí que está muy complicada la cosa y si sale para adelante será, no lo van a poder jodido. Y ya no solo con el tema de reptiles, sino incluso de los que tenemos perros, tenemos que pasar una serie de pruebas y de historias que al final lo que hacen es complicarnos la vida. Y ahora estaba leyendo lo último que he leído de un sitio oficial, el tema de animales de más de 2 kilos que tengamos en casa, que podrán ser requisados. Y yo lo dije en su momento, si vais a mi vídeo, bueno, me voy a dejar el ordenador aquí, porque si no... Bueno, sí, bienestar entre comillas, porque eso de bienestar tendríamos que hablarlo, ¿verdad? Y eso, más de 2 kilos que podrán ser requisados y bueno, unas historias que yo en mi vídeo, cuando lo dije en su momento hace bastante tiempo, que dije que a lo mejor podían hacer hasta, podían venir requisarte los animales, la gente es como que se puso muy a la defensiva, por eso paso de hablar del tema. Para eso hay otra, pues bueno, pues hay grupos y donde te informan, pero lo dije en su momento que seguramente se podría requisar los animales, aunque fuera tu animal, aunque fuera legalmente comprado con tus papeles, en su momento, que, que no se puede entender. Si un animal ha sido comprado en un momento dado, por ejemplo aquí en España, fue todo legal comprado, yo pagué los impuestos de ese animal, digamos, tengo mis papeles, que es todo legal, si sale a posterior una ley una ley que no tiene ni pie ni cabeza, pero ese animal, si fue comprado legalmente, ahora no pueden decir, no te pueden quitar ese animal, no te lo pueden requisar. Pero bueno, así está la cosa. Yo lo dije en su momento, que había que cogerlo todo con pinzas, que no era una broma, que esto iba un poco en serio. Había gente que se sentía un poco ofendida porque es como decir que a ver quién le quita a sus animales, pues al final si montan una ley y lo hacen, pues entras por el aro, como se tiene que entrar al final, o lo haces todo ilegal, o si quieres hacerlo bien, al final tienes que entrar por el aro, o no lo sé. La verdad que, como os digo, mi opinión me la voy a reservar, yo algo dije ya en ese vídeo, y sobre esto la verdad que vamos a hablar hoy de acuaterrarios, que es más chulo. ¿Cuánta gente hay? Hay 6 personas, 3 me gusta, dadle más me gustas, así van notificando. Preguntas que tengáis. Si no las en este momento, yo me las apunto y luego me las miro y monto un vídeo sobre eso, me interesa mucho. Y ya no solo aquí ahora, ¿sabes? Sino luego en el cajón abajo, cuando se acabe el vídeo, me dejáis preguntas que tengáis y quiero hacer un vídeo respondiendo a todos vosotros cualquier duda que tengáis, sea sobre algún reptil, sobre, no sé, lo que vosotros, hasta donde yo sepa, que pueda echaros una mano. O sea, si queréis ir preguntando cosas, ya sabéis, podéis ir echando preguntas. Y como veis, a ver, voy a enseñaros un poco las hembras, cómo están. Las hembras de beta. Mirad. A ver si las vemos. Difícil ahora, pero bueno. Sí que se ven. Es que estoy muy lejos. Si cojo el teléfono tengo que cambiar el ángulo y bueno, y es un poco más complicado. Pero mirad las betas, qué bonitas están. ¿Os acordáis que tenía una negra?
Luego veo el directo en completo, Sergio, que me voy a pescar. Buenas tardes, jefe. Muy buenas, vale, muy bien, Cristian, Fortune. Que vaya bien la pesca, tío. Que vaya muy bien, luego te lo ves si quieres. Y déjame preguntas que tenga, me las dejas abajo. Aquí estáis viendo los peces, ¿vale? Y lo que os decía, ¿os acordáis la hembra que os decía que era bastante agresiva? Pues la he metido y la puse separada, digamos, estando con ellas durante una semana. La puse metida en un... Voy a dejar por aquí el portátil porque si no, si me hacéis preguntas, lo vuelvo a coger. Le puse un bote aquí en medio, como cuando haces con el macho para la cría, pues igual. Metí a la hembra y que se fuera acostumbrando un poco, pues un poco a las feromonas, digamos, que hay en el agua de otras hembras. Y la he soltado hace, ya lleva bastante, ahora llevan una semana con ellas. Y perfecto, la verdad que está yendo perfecta, no está tocando nada y todos los peces están impecables. Aquí no sé si se ve, no sé si se aprecian en cámara. A ver si le echo un poquito de comida. Echar un poco de comer, que veáis. Mira, a ver si la veis. ¿Ves aquí la hembra? ¿Se ve? ¿La negra? Ahí está. Ahí está la negra. Mira, a ver si la puedo coger. Ya. ¿Habéis visto aquí? A ver. Mira, la he cogido. Que no se engaña, a ver. ¿Veis? Esta es la hembra negra. La soltamos otra vez. Pues esa, que era súper agresiva, que yo pensé que no le iba a poder meter, pues nada, dejándola una semanita en el mismo agua, viendo a las otras hembras, he podido juntarla y así ya le he quitado del recipiente más pequeño, que estaba en un recipiente de unos 5 litros, y aquí tiene un espacio que no veas, para todas ellas. Y luego arriba tenemos el trozo de selva que Nira está aquí. Mira, está en este palo, arriba del todo. Luego a ver si la podemos ver. A ver, vale. No se ve bien, ¿eh? El color que hay aquí es la cámara frontal. He cambiado de cámara, la verdad que he cogido una cámara de mucha mejor calidad, pero la cámara por detrás, digamos, no la frontal, tiene muchísima calidad y en los próximos vídeos lo veréis, cómo cambia la cosa. El tema de... Yo voy hablando. Cualquier pregunta, sobre todo ir diciéndomela, yo voy respondiendo. El tema de que saqué de los montajes de fondos para terrarios, que son como estos más o menos, gracias a todo lo que le habéis hecho encargos a esta gente, la verdad que lo estáis currando un montón, hay un montón de encargos, está hablando con ellos, tengo algo que ver con ellos también, ya lo digo, pero sí que es verdad que muy bien. Todos los... Ya sacaré un vídeo de los montajes que han hecho sobre pogonas, para que tengáis idea. Y bueno, y si queréis preguntarle precios o lo que sea, pues paséis por allí, por el Instagram de Fondos para Terrario y le preguntáis. Y como os digo, la verdad que muy bien toda la gente que haya pidiendo, que habéis sido un montón. Y sobre todo, la gente que haya pedido, voy a intentar hacer un vídeo de los montajes ya en sus casas y sacar los montajes de vosotros, de la gente que sigue el canal. No sé, hay 3 personas ahora solo conectadas. Mis horas, siempre lo repito, son malísimas. Que son ahora las 3:30 de la tarde. Es que es una hora muy muy mala. Yo entiendo que son horas de comer, es un sábado, pero bueno, yo es ahora cuando tengo a los niños durmiendo, y es cuando puedo hacer vídeos que esté tranquilo, ¿vale? Si no es imposible. ¿Qué hacemos más? Voy a ver qué... Voy a coger un momento y os voy a enseñar la planta. A ver. No sé si puedo cambiar la cámara. A ver, puede que sí, a ver. Ah, sí, ostras. Madre mía, ¿eh? ¿Has visto? Ahora sí que cambia, ¿eh? La imagen. Mirar. Ostras, no sabía... Es que como hago directos y siempre grabo así, pensaba que no podía cambiar la cámara. Ahora sí que voy a full ya. Mirad, voy a enseñar todo. Buah, se ve reflejado, a ver, así, vale.
Mirad las hembras cómo están. Uf, y todo, madre mía. Mira, esta es una hembra placa Halmon Galaxy, ¿veis el azul? Si queréis, a ver, de betas entiendo algo, tampoco soy un crack, tampoco puedo saber de tantas cosas, pero de algo sé, si queréis saber algo de betas me lo preguntáis. Mirad, esta es una celofán con azul, con destellos azules. Esta tiene los ojos azules, mirad, el ojo azul. A ver, ¿qué más cosas? La planta que os digo, mirad, lo grande que se está haciendo, mirad, es una pasada. Y no veis las raíces que van sacando. Van sacando raíces y se van enganchando por todos lados. Sube por aquí arriba, pam, 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 y baja, y ya llega hasta aquí. Pasamos ya al palo. ¿Os acordáis? La referencia era este palo. Si veis los vídeos y mirad dónde llegamos ya. Llegamos ya súper lejos. Y así está el acuaterrario. La verdad que me falta... una cosa que sí que es verdad que he tenido problemas ha sido con, mira, con las plantas flotantes. Se me han muerto, no sé por qué, pero se han muerto las plantas flotantes. Pues la mayoría de ellas. Tengo que leer sobre el tema porque no lo entiendo, porque jamás se me ha muerto a mí una planta flotante, si es lo más sencillo, digamos. Y tienen bastante luz, no sé. No sé por qué se me han muerto. Quiero meter algún tipo de lenteja de agua, algo más fácil a lo mejor. Y bueno, lo que pasa es que la lenteja de agua sí que es verdad que prolifera muy rápido, pero creo que voy a meter planta, pues la lenteja de agua. Y quitaré estas. Mirad esta qué bonita. No sé si se ven los colores, pero es preciosa. El verde que tiene. Mi favorita, una de mis favoritas es esta. Mirad esta, qué bonita que es. Son, no sé, son diferentes. Parecen pues la carpa koi, ¿verdad? Por eso se llaman placa koi. Y la verdad que es muy muy bonita. Se ve un reflejo ahí, pero bueno. Vamos a ver si vemos a Nira. Ya. Mirad Nira. Nira está ahí en el calorcito. Está ahí tan tranquila. Le tengo que echar de comer, pero es un poco complicado. Con una mano. Le echaría que la vieres de comer, porque tiene que comer ahora. Pero como os digo, es un poco complicado grabando y echándole de comer. Y que está muy alto. Al final todo esto es un terrario muy grande. Mide 1,50 m de alto, ¿eh? Llega al techo. Fijaos, desde donde yo estoy, que está bastante bajo. Me llega por debajo de la cintura y llega hasta el techo. ¿Alguna pregunta de los que estéis conectados? ¿Alguna cosa que queráis saber? ¿Algún vídeo interesante? ¿Vídeos que queráis que monte? La verdad que se me acaban las ideas, ¿eh? Después de tanto vídeo subido, llega un momento que se te acaban las ideas. El Potos muy bien, ¿eh? Tira muy bien en el tema bueno, de emergido. Mirad todas las raíces que echa. Y esto, la verdad que quita un montón, digamos, de los nitritos, nitratos y todo va súper bien para el tema del agua. Aquí tengo otro potos, que si miramos aquí abajo, mirad las raíces del potos. Y mirad cómo está él. Las hojas muy verdes y la verdad que están súper sanos. Y está igual. ¿Qué os parece? ¿Os gusta o qué? Le falta mucho, ¿eh? La verdad que esto... Ah, mirad, una cosa, el tema de plantas carnívoras. A ver si lo tengo por aquí. Yo voy sacando temas. Ya que no me habláis, me preguntáis, voy sacando temas. Mirad. He ido a comprarlo, ¿eh? No... Plantas carnívoras, sustrato. Para hacer el montaje... A ver, es que ahí tengo cosas. Quiero hacer
Bueno, hay una urna que tengo abajo, pero es que ahora ahí con lo que hay abajo no lo voy a poder enseñar. Pero mirad, he comprado este sustrato para plantas carnívoras. Fui a buscar las plantas, pero no estaban las que yo quería para el montaje que yo quiero hacer. Y, pero bueno, tengo ya esto. Tengo que ir a comprar el musgo del Sphagnum. Dejarlo ahí. Tengo que ir a buscar el musgo, que también musgo vivo, digamos, para hacer el montaje, para hacer todo como una caída. Y el recipiente lo tengo aquí preparado. Lo que pasa es que lo tengo que limpiar, lo tengo con arena y tengo cosas ahí dentro. Y lo montaremos ahí, un pequeño sitio de plantas carnívoras, para ir mirándolas. Y a ver qué cosas más os enseño. El tema de ventiladores. Mirad, para cuando venga el calor, como este animal es un animal que no aguanta bien, no tolera bien el calor, le meteremos los ventiladores que están aquí. Si necesitáramos imaginar que esto coge mucha temperatura, pensar que el lagarto cocodrilo, lo máximo, bueno, lo máximo, digamos que la temperatura que tiene que estar es unos 28 grados. 28 es lo idóneo. Y como máximo, pero ya empiezan a sufrir, es unos 30 grados, ¿vale? Pero lo suyo siempre por debajo de 30 grados. Y lo que haremos es con este ventilador refrigerar la zona. Si vemos que no se refrigera bien, pues meteremos aquí arriba, meteremos más ventiladores, y haré un flujo de aire que coja desde aquí y otro flujo de aire que baje desde aquí. Entonces haremos como un circuito, el cual hará que se refrigere el acuaterrario para el lagarto cocodrilo. Y luego aquí las puertas son de cristal. Esta de aquí tengo un adaptador que lo hice a medida, o lo corté yo, que es como una rejilla que va enganchada, se queda completamente enganchada en esta parte, y también hago que entre bastante aire y no se quede tan cerrado. El problema de los acuarios de cristal, pero bueno, es un acuaterráneo, no se puede hacer de otra manera, es dependiendo del animal que tengas, en verano se hace mucha calor, que es en el caso de esta habitación. Lo que hacemos es que, pues bueno, que se concentre demasiado calor dentro, y animales como este que necesitan temperaturas de 28 grados como máxima, 29 como máximo en el punto de calor, pues lo que hacemos es que sufran un montón. De ahí el tema de ventiladores, ¿vale? Es importantísimo meterle ventiladores muchas veces para refrigeración de los acuaterrarios, terrarios en general. Por ejemplo, Nira no tengo ese problema, ya que ellas aguantan mucho mejor el calor que por ejemplo, el Sini. Ya, os voy a enseñar. A ver. Mirad este macho, qué chulo está. Esto es un placa, sí, es un placa, pero es un gigante. Es una versión gigante, la habéis visto. Tengo que ponerle los nombres, todavía no los he puesto. Y aquí tenemos al otro, al Nemo. A ver, ahora no quiere enfocar. A ver. Vale, ahora, bueno, más o menos. Ahora enfoca. ¿Por qué no enfoca? No lo entiendo. Ahora. Aquí tenemos al Nemo, que está precioso. La verdad que la grabación en directo no tiene nada que ver con una grabación hecha con el móvil normal. No puedo grabar, yo creo que aquí no se puede grabar en 4K. Mirar esto, mirar aquí el color que tiene. El cristal está, bueno, pues de tocarlo. Me entran los niños también y les encanta ponerse aquí a ver los peces. Y mirad este. Y me tocan los cristales. ¿No tenéis preguntas, de verdad? ¿Nadie tiene preguntas que hacerme? Hay 4 personas ahora en directo. Tengo que cambiar, tengo que cambiar el horario. Porque si no, la verdad que hay muy pocas conexiones en estas horas. El agua tiene algo de tanino.
fijáis, el tanino es, bueno, pues de los troncos que hay. Son sustancias beneficiosas al final para los peces, el tema de taninos. En los aguas negras, por ejemplo, los montajes de aguas negras, sobre todo se le echa bastante tanino, incluso se hacen con tés y historias. A ver, quiero enseñaros este. Se va, Uf, qué mala, los directos así son malísimos, Con lo bien que se graban normal. A ver, mira. Aquí. Mira, ¿os acordáis de esta que era súper pequeña? Que os dije, tiene todo de bandas de colores. Pues mira, sí, igual, Los está manteniendo. Guau, qué mal se ve. A ver, voy a ir por arriba. A ver, esta sí. ¿Veis los colores? Los ha mantenido desde chiquitita. Mantiene los colores, esos ribetes de colores abajo de la cola. Y yo pensé que se le acabarían yendo el color, pero que va, que va. Les ha quedado igual. Y mirad esta qué bonita es. Esta es una pasada, blanca, con la raya roja encima, los ojos azules y así un poco de pigmentación negra. Esa es muy bonita, esa koi también. Está negra completamente, con cola negra y con algo de color. Solo la cola trasera, Todo lo demás, lo que es la genética, ¿verdad? Aquí cada uno con su genética y sus colores. Mirad este. Qué pasada de colores que tienen. No sé si habéis hecho alguna pregunta, creo que no. No, creo que no. Pues nada. Aquí hay un montón de tallo nuevo. Si lo veis. José Manuel Rodríguez Parrilla, muy buenas. ¿Qué tal? Si tienes alguna pregunta, házmela. Mirad aquí el brote que hay, que van saliendo. Como os digo, yo es que no. A lo mejor es una planta súper. Supongo que es una planta muy sencilla, porque no costó mucho dinero, no es algo raro, pero no sé cómo se llama. La verdad que yo ya os digo que en plantas de este tipo no controlo mucho. Pero sí que es verdad que tienen un crecimiento muy acelerado y crecen muchísimo. Abarcan mucho terreno en poco tiempo. Están dentro del agua y todo, y se meten en sumergido. Mirad todas las raíces que echa cuando se mete dentro del agua. Mirad todas las raíces que tiene y se agarra por todos los sitios. Las raíces son muy grandes. Esto tendrá que ir enganchándolo, que vayan subiendo por aquí arriba. Pero bueno, de momento está ahí en el agua, pues ahí se queda. Mira, así queda bien. Que se enganche en este tronco y que vaya enlazando y que se enganche por aquí, siga lo suyo. Y así esta parte de aquí también queda cubierta. Ahí estáis viendo el calentador, que está encendido. Como tengo la puerta abierta, pues se van los grados un poco y se enciende. Vamos a ver si vemos algún pez que sea chulo. No están, aquí faltan algunas ya, pues se las han llevado y bueno, algunas que he regalado y varias cosas. Pero bueno, más o menos están las 40, menos unas, no sé, a lo mejor 4 o 5 que falten, pero todas las demás siguen estando. Mirad esto. Bueno, me hacéis preguntas de pogonas, no me lo creo. No me creo que no haya preguntas de pogonas. Todavía no he hecho ningún directo que no haya preguntas de pogonas, o sea que espero una pregunta de pogonas, aunque sea una chorra. Tengo un montón de hembras, es exagerado. Ah, mirad, la negra. ¿Veis? Es negra con destellos un poco azules. La que os he cogido al principio del vídeo, pues aquí la tenéis. La verdad que es muy grande, mira, en comparación con las otras, tiene un tamaño.
no el doble, pero sí que es verdad que el tamaño es súper grueso. Este animal está idóneo para criarlo, pero bueno, como está el tema y todo, yo ya he criado poco, pero más que nada por tener información y saber cómo se hacen las cosas. Pero ahora ya sí que es verdad que uno se empieza a retirar del tema hasta de criar, porque luego qué haces con las crías de los peces y qué haces con las cosas. Quedártelas como lo que estoy haciendo yo. Tengo aquí un montón de peces. Aquí hay un poquito de alga, estoy viendo, en el cristal, pero bueno, normal. Solo hay esto, ¿eh? Aquí, pero es en el cristal. En el fondo, si os fijáis, no hay nada de alga. Ni en las rocas tampoco. Solo tengo un poco de alga aquí, que lo limpiaré luego. Esta y un poquito aquí. Y ya está. De lo que yo veo así, por encima es lo que hay. El chat no funciona, ¿no? Yo creo que no funciona el chat. El fondo, como veis, está perfecto, ¿eh? Se ha quedado tal como se hizo. Y mira que aquí, yo pequé aquí de no ponerle barniz. Lo tenía que haber barnizado, haberle dado una capa, pues para el tema de humedades. Una capa que se le echa y luego se seca y queda igual que está ahora. Lo único que con esa protección. Pero no le puse protección. Pero de momento, como claro, es que al final esto es como si fuera una pared de la calle, de una fachada, por ejemplo, de cemento. Es que es lo mismo. No deja de ser eso. Y imaginaros en la calle, en la intemperie, lloviendo, el calor, el frío, temperaturas extremas y no les pasa nada. ¿Por qué tendría que pasarla aquí? No, eso es que al final es una roca. Estos trabajos así, la verdad que llevan mucho tiempo, pero luego valen la pena. Vale la pena porque de tener un fondo así, a ponerle un papel o un vinilo, bueno, pues un largo recorrido, la verdad. Visto desde aquí está muy chulo. Los musgos sí que es verdad que hay que meterlos, porque si no, todo esto sí que queda bien, la roca, pero al final cuando tienes un montaje así, mirar esto, pues te gusta más el tema de ponerle algo de musgos. Aquí sí que está saliendo ya, pues bueno, del goteo del agua, aunque se ve natural. Queda bien, ¿eh? Tampoco un poco de alga, pero es que es normal. En el tema de la cascada. Pero tampoco es excesivo. Naturaliza, al final, si lo ves desde aquí, pues bueno, esa alga que está aquí naturaliza el entorno y poco más. No sé qué hora es, qué hora tenemos ya. Vale. Quería estar hasta las 4, pero bueno, si no hacéis preguntas ni nada, si no tenéis ninguna duda, pues iré cerrando ya mismo. Voy a ver si puedo coger a Nira. A ver. Son muchas cosas. A ver un momento. Vamos a ver a Nira. Mira. Mira. Mira, no veas cómo está la tía. Muy aletargados, ¿eh? Los amigosaurios en estas fechas son malísimas. A ver si pasa ya este mes. Y el mes que viene es otro animal completamente. Este igual. Aquí sí que es verdad que reabsorbió bastante pintura. Y aquí le tendría que dar una mano más de pintura acrílica y texturizar mejor esta zona. Al final lo hice el montaje, bueno, tardé, pero ahora visto desde aquí sí que es verdad que aunque me gusta, no es una cosa que diga que de esto, pero sí que tendría que retocar y texturizar mejor, meterle algo más de color. Lo haré. Cuando venga el buen tiempo,
o cuando tenga un poco de tiempo cogeré y lo haré. No, a ver. Mira. Vamos a poner aquí. Aquí. Pues ahí está, mira. La verdad que Nida es una pasada. Mira cómo me mira fija, ¿eh? Últimamente me estáis preguntando bastante sobre el clamidosaurio y sobre montajes, historias. Y bueno, y muchos de vosotros veo que tenéis, la verdad que es un reptil que es súper interesante. Hasta que nos los quiten, ¿no? Pero bueno. Aquí, esto lo bueno de tener un terrario tan alto y tan espacioso. Mirad, pensar que este animal es adulto y se ve pequeño, desde aquí hasta aquí, se ve pequeño en el espacio que tiene. Es lo que más le gusta, los troncos verticales. Siempre están mudando, macho. Siempre tienen retenciones estos bichos, ¿eh? Siempre tienen retención. Mira, aquí tiene, ¿lo veis? Tengo que hacer un vídeo sobre la retención en clamidosaurio. Creo que hice alguno hace tiempo, pero es que es una pasada lo de retención que tienen estos animales. Siempre lo digo, el mayor problema que le veo es ese, el tema de las retenciones. Me tengo que subir porque si no, no llego. Está súper alto. ¿Qué hago? ¿Voy cortando? ¿No queréis preguntar a nadie nada? Va, si me espero un poco más y hacedme alguna pregunta si tenéis. Si queréis hacerme alguna pregunta, decírmelo. Mirad, para que veáis que las hembras también hacen burbujillas, hago un nido que se piensan que solo los machos hacen las burbujas. Y aquí no hay ningún macho, ¿eh? Seguro, 100%. Todo lo que hay son hembras. Y mirad algunas burbujas que hay. Solo tienen en esta zona. En esta zona hay alguna también, pero no tan pronunciadas como aquí. Aquí debajo sí que hacen algunas veces. Pues bueno, voy a ir dejando el directo. La semana que viene, no sé, el fin de semana no sé si subiré vídeo, pero durante la semana sí que haré algún vídeo. El unboxing que tenía para esta semana me ha fallado, no sé. Veremos, a ver lo que pasa. Tengo un unboxing de algo súper interesante, ya lo dije, que os iba a gustar un montón. De momento no me han dicho nada. Si no, tendré que hablar otra vez con ellos y a ver si me lo traen. Y hablaremos sobre esa especie de animal que va a ser interesante en el canal. Pues nada, por mi parte nada más. Voy a ir dejando el directo. Que nada, que disfrutéis del fin de semana. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Adiós.